Y listo, ahí está. Entonces, la vez pasada que nos reunimos, fue el viernes pasado, platicamos de las unidades de almacenamiento. Entonces platicábamos de los discos, de los HDD, unidades de disco duro, y las unidades de estado sólido, las llamadas SSD. Vimos ahí algunas variantes, ¿no? Y platicábamos de la fragmentación de los archivos, cómo funcionan los platos, el funcionamiento de las unidades de estado sólido, que bueno, primero empezaron con interfaz SATA o conexión SATA y luego ya las que ahora conocemos como NVMe o discos M2. Entonces, ahora lo que vamos a ver es decir, un tema corto. Eh, Hay unas configuraciones en cuanto a medios de almacenamiento que se llaman RAID. Ahorita las vamos a ver. Esta presentación pues la voy a poner ahí en el, en el Classroom. Ujú. Porque tiene prácticamente más imágenes que, como pueden ver, nada más son 4 diapositivas, y tiene más imágenes que texto. Entonces, vamos a hablar de las configuraciones RAID, ¿ah? O arreglo redundante de discos independientes. Ujú. ¿Qué sucede si nosotros requiriéramos un poquito más de ¿cómo podríamos llamarlo? Performance de los discos duros en cuanto a operaciones de lectura y escritura? Pues ya sabemos que en limitantes, bueno, si compramos un HDD con una SSD, pues es más rápida la SSD en cuanto a velocidades de lectura y de escritura. Caso contrario, pues los platos son un poquito más lentos, los discos de plato. Pero ¿qué sucede? Los discos de platos, los HDD, son más eficientes en cuanto a tiempo de vida. Son más confiables para almacenar la información. Una SSD puede llegar a fallar en menos tiempo que un HDD y podemos perder parcialmente información que tengamos almacenada ahí. Entonces, eh, esto sucedía antes en equipos como estaciones de trabajo, servidores, los llamados discos de hot swap, o sea, de conexión durante el funcionamiento del equipo. En un servidor puede fallar un disco, se puede quitar, aun sin necesidad de apagar la computadora, en este caso el servidor, y conectar otro disco que lo reemplace. Entonces, en cuanto a tareas de lectura y escritura, pues les digo, se puede usar más de una unidad de HDD, más de un disco, para mejorar lo que les mencionaba, las tareas o el tiempo de respuesta en cuanto a lectura y escritura de archivos. O sea, almacenar un archivo en disco o leerlo, o sea, abrirlo y tal cual utilizarlo. Entonces, este tipo de configuraciones de arreglos de discos independientes funcionaban antes en los servidores, en las máquinas servidores, en las estaciones de trabajo, y luego ya se empezó a usar un poquito más comercial. En algún momento, inclusive, como requerían de ciertos controladores en cuanto a chips, pues tenías que comprar tarjetas de expansión para tu computadora, por ejemplo, una computadora de casa, una computadora de escritorio, a lo mejor comprar una tarjeta PCI Express o PCI y que tuviera un controlador de RAID, conectar ahí tus discos y bueno, hacer diferentes configuraciones de RAID. En esta clase vamos a platicar de 2 configuraciones, bueno, 3, que son básicas y hay más variantes, obviamente. Entonces, en la mayoría de los casos necesitamos de 2 números pares, ¿no? De 2 hasta 4 discos, de preferencia. Fíjense que esto sucede mucho como ahora es más común verlo en los módulos de RAM. Cuando compramos un kit de módulos de RAM, o sea que no compramos los módulos por separado, normalmente vienen 2 módulos de RAM, misma capacidad, misma frecuencia, obviamente misma versión de DDR4 o DDR5, y pues ya están listos para trabajar en pares, ¿sí?
la tecnología DDR, Double Data Rate. Entonces, pues esto de los RAID, más o menos si nos damos una idea de cómo funcionan los módulos de RAM en pares, en doble canal o en cuádruple canal, que en algún momento lo llegó a usar Intel, pues más o menos así funcionarían las configuraciones del tipo RAID. Es un poco más raro verlo con unidades SSD, pero también ahorita pongo unas imágenes que encontré. También se pueden llegar a utilizar. Entonces, vamos primero con la forma del striping o el llamado RAID 0. ¿En qué consiste esto? Este es muy parecido a lo que les decía del doble canal de los módulos de RAM. Han de cuenta que físicamente son dos módulos separados de RAM, pero lógicamente es como si estuviera trabajando uno solo. Entonces acá en el caso de los discos, vamos a ahí aceptar a su compañero o compañera, está. En el caso de los discos, lo que sucede con una configuración de RAID 0 o striping es que yo tengo dos discos físicos. O sea, yo me compro dos discos, misma, misma capacidad de preferencia, misma marca, mismo modelo. Y ¿qué pasa? Cuando yo los configuro en una forma RAID 0, lo que sucede es que los archivos se van a dividir en dos. Hagan de cuenta, tengo mis dos discos. Ya los pongo ahí en la computadora, los configuro en RAID 0. ¿Sí? Pero si yo lo veo en mi computadora, es en mi administrador del equipo, se ve como si nada más fuera un solo disco. Es un disco lógico. Entonces, cuando yo guardo un archivo, yo estoy haciendo un archivo de Word. O a lo mejor yo hago música y estoy haciendo un archivo de audio. Entonces, guardo ese archivo. ¿Y qué pasa? Para que se entienda un poquito más, han de cuenta que ese archivo se parte en dos. Y una parte del archivo se guarda, o la mitad del archivo se guarda en un disco físico y la otra en otro disco físico. Entonces, por eso les decía, es como si se partieran todas las cosas en dos y ahí te va, una mitad en un disco y otra mitad en otro. Pero lógicamente, digamos que esos dos discos en los que se están partiendo los archivos es uno solo. ¿A qué ayuda esta configuración? A tiempos de lectura y escritura. Son mayores al performance que nos da nada más un disco duro, un HDD, un disco de platos. O sea, son tiempos menores de carga de archivos y son tiempos menores de almacenamiento de los archivos. Pero hay un problema. Entonces yo espero que ahí más o menos se vaya entendiendo. Aquí está, por ejemplo, una imagen, un RAID 0, el striping. Aquí está disco 1, ahí está bloque 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, ¿no? En el disco 2. Entonces todo está partido, o repartido en los dos discos. O no forzosamente puede ser que se parta la mitad de un archivo y que una mitad quede en uno y otro en otro. A lo mejor un tercio del archivo queda en un disco físico y los otros dos tercios restantes están en el otro disco físico. Pero cuando yo maneje la computadora por medio de mi sistema operativo, pues nada más se va a ver estos dos discos físicos como uno solo lógico y pues no hay ningún problema, mis archivos se van a abrir, voy a poder guardar, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un detalle. Les decía, tiempo de vida, ¿no? Todas las unidades de almacenamiento tienen cierto tiempo de vida, dependiendo del uso que le demos, cómo apaguemos correctamente la computadora. Entonces, lo que va a pasar es que si uno de los dos discos llega a fallar por cualquier cosa, que se quemó, que se dañó lógicamente, o sea, no forzosamente físicamente, que se queme o que se nos caiga, sino lógicamente, lo que va a pasar es que se nos va a perder la información por completo, va a quedar como nuestros archivos están, entre comillas, divididos en esos dos discos físicos, se daña uno, pues ya casi todos nuestros archivos, la mitad o un tercio, como les haya yo dicho ahorita, pues se va a perder. Entonces nuestros archivos van a quedar ilegibles. Entonces, el RAID 0 lo que hace es, repito, dos discos, misma capacidad, misma marca, mismo modelo, mismo velocidad de giro de los platos. Acuérdense, el estándar es 7200 revoluciones. Entonces,
Yo los puedo configurar en RAID 0, me va a ayudar en tiempos de lectura y escritura, pero el gran detalle es que si falla uno de los dos discos, se me va a ir la mitad de mi información, por así decirlo. Entonces, ese es el RAID 0. Ahora, vamos con el RAID 1. Entonces, RAID 0 me va a ayudar lecturas y escrituras, mejor performance, que nada más tener un solo disco físico y lógico. Ahora, con el RAID 1 o el espejo, el mirroring, lo que sucede con el RAID 1 es que yo voy a tener dos discos, igual como en la configuración del RAID 0. Se recomienda mismo capacidad de almacenamiento, misma marca, mismo modelo, mismo todo. ¿No? Obviamente misma interfaz SATA. Entonces, pero ¿qué pasa? En este caso, el nombre lo dice mirror, se va a hacer un espejo. Lo que yo tenga en mi disco 1, aquí está, por ejemplo, esta imagen, Drive 1, tengo aquí una imagen que estoy guardando, inmediatamente se va a almacenar también en el Drive 2 o en la unidad 2. Se está haciendo un espejo. Entonces, esta es como si fuera un respaldo en automático. Todo lo que yo guarde en mi disco principal se va a guardar en el espejo. Ajá. Esta es la configuración de RAID 1, mirroring. Todo lo que yo escriba en un disco, todo lo que yo descargue, todo lo que yo genere, los archivos que haga, que guarde en mi disco, se van a guardar en el espejo. Entonces, aquí la ventaja, no hay ventaja en lectura y escritura porque la va a determinar el disco principal, por así decirlo, el Drive 1. Aquí la única ventaja sería el respaldo de la información en automático. Esto también sucede mucho, obviamente, en máquinas, en servidores. No se puede trabajar sin un respaldo. Siempre tiene que haber un respaldo, sin importar en qué área de informática estén, en desarrollo, en bases de datos, en lo que sea, en administración de servidores, todo debe tener un respaldo, ¿no? Para que lo que les decía, si llega a fallar un disco principal donde esté, por ejemplo, un sistema, una aplicación, lo que sucedió, les platicaba a sus compañías de ingeniería, lo que sucedió con BBVA, ¿no? Pues imagínense, está almacenada, por así decirlo, la aplicación en un disco y falla ese disco, pues no me puedo quedar sin un respaldo, ¿no? De decir, no, pues no hay servicio ahí a los clientes, que sí pasó ahora, no hay servicio, entonces quitamos ese disco que esté fallando, donde esté una parte del sistema, y metemos el disco donde esté el respaldo, ¿no? O activamos el disco donde esté el respaldo, en este caso el disco que esté en espejo. Entonces, así es como funciona el RAID 1. Espejo. Ventajas, respaldo de información. Hasta ahí. Pero luego viene ahí la fusión, ¿no? Como si fuera caricatura. Voy a unir el RAID 0, que sería mi ventaja las lecturas y escrituras, con el RAID 1. Entonces, así bien original el nombre, pues es 0 más 1, el RAID 0 más 1, ¿no? La combinación del striping con la combinación del mirroring. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya necesito forzosamente 4 discos físicos, mínimo. ¿Por qué? Porque 2 discos van a estar configurados en striping y el respaldo de esos 2 discos pues tiene que estar en otros 2 discos que estén en espejo. Entonces aquí está, por ejemplo, la imagen 0 más 1. Entonces mi RAID 1, que es el espejo, ahí están en espejo, estas 2 y estas 2 que están obviamente en RAID 0. Estos son 2 discos físicos, 2 HDD que están en 0, están en striping. Se divide la información entre estos 2 y requiero de otros 2 que también estén en striping, que estén en división de archivos, mejora de lectura y escritura, pero están unidos por un RAID 1, o sea, un espejo. Entonces, en automático, cuando yo guarde información o yo genere archivos en mi striping, en mi primer striping, gracias al mirror, al espejo, se va a guardar en otros 2. Lo que yo genere acá se va a guardar en otros 2, en otro par de discos. Entonces, obviamente aquí ya se unen las ventajas de ambos casos, ¿no? Tengo mejoras en lectura y escritura. Voy a guardar más rápido mis archivos, voy a abrir más rápido mis archivos, así sean muy pesados. Por ejemplo, un render en 3D es muy pesado. Entonces,
por medio del 0+1, del striping y del mirror, pues yo voy a poder abrir más rápido mi archivo y además pues tengo un respaldo en automático, ¿no? Si se llega a dañar mi primer RAID 0 que está en striping, no hay ningún problema, ya tengo otro RAID 0 que estaba en espejo y todo lo que yo tenía en mi primer RAID 0 pues está ahí respaldando, ¿no? Entonces esto sucede mucho en los servidores, está aplicaciones, sistemas divididos en discos que estén en striping. Ajá, para obviamente tiempos de lectura y escritura mejor, ya ni se diga en servidores de videojuegos, ¿no? Todos los archivos ahí. Si llega a fallar un striping, vámonos. Por ejemplo, aquí estaba checando aquí. Hay unas unidades que se llaman de almacenamiento que se llaman NAS, NAS. Entonces, esas unidades tienen te puedes comprar casi casi como si fuera un case de una computadora, un PC case, pero más pequeñito. Han de cuenta que es más o menos como esto, pero en vertical, ¿no? Aquí está en horizontal. Entonces, cada uno de estos slots tiene un disco. Entonces, estos son hot swaps, son conexión en el funcionamiento. Mientras está funcionando el servidor, se pueden quitar, se pueden poner esos discos. Falla un striping, por ejemplo, están en 2, 0+1. Pues ahora le quitamos esos dos que ya fallaron, se quemaron o se dañaron lógicamente y se activa el espejo, ¿no? El 0+1. Entonces hay que poner los otros dos para ese segundo 0+1 que estaba ahí activado con ese respaldo, pues vuelva a tener otro respaldo, ¿no? Entonces, esto normalmente se hace en la administración de servidores, de eso se encargan las personas que trabajan de ello, ¿no? Decir, bueno, ahorita está funcionando como que de emergencia el respaldo que teníamos, entonces cuando ya veamos que hay menos usuarios, normalmente eso se ve en sistemas, el flujo ahí de información, cuáles son las horas donde más se usa una aplicación o un sistema. Entonces, cuando se ve que baja el flujo de usuarios, normalmente, por ejemplo, en madrugada, pues, órale, en la noche, meter los otros dos discos para ir haciendo los respaldos, ¿no? Y los otros discos, pues descartarlos, desecharlos o no sé, desecharlos de forma segura. Entonces, les decía, las unidades estas NAS lo que hacen es un pequeño case y tiene ahí sus slots para los discos, puede ser hasta de 4, hay NAS más grandes, pero esos son medios de almacenamiento normalmente para empresas pequeñas, oficinas, no sé, que requieren de a lo mejor almacenar la información que todos los departamentos de la pequeña empresa, no sé, contabilidad, sistemas, ventas, lo que sea, que todos tengan acceso a la información, pues entonces se configura una unidad NAS que esté conectada en red y ahí es donde se puede almacenar la información de lo que estén generando en las otras computadoras de los otros departamentos, ¿no? Se envía la información al NAS por medio de una red interna y pues ya se va haciendo los respaldos. Entonces, estas unidades NAS pueden ser configuradas con estos arreglos de discos independientes, arreglos redundantes de discos independientes. Entonces, estaba viendo estas imágenes y fíjense que hablando de los RAIDs, pues era más común verlos, o les digo, por eficiencia, no tanto por velocidad, sino por seguridad de tiempo de vida de almacenamiento. Les digo, es más frecuente verlos con discos HDD, pero también se pueden hacer configuraciones RAID con unidades de estado sólido, aunque obviamente los tiempos de lectura pues son mayores. De lectura y escritura, perdón, son menores. O sea, si lo comparo contra HDDs, pues obviamente es mucho más rápido las unidades SSD, ya ni se diga, por ejemplo aquí, esta es una tarjeta controladora, es una PCI Express, y vean son 8 teras cada, cada M2, ¿no? Entonces imagínense, ahí está para configurarlo en 0+1, no sé qué, por ejemplo, aquí si nada más fueran 4, pues sería un 0+1, pero acá aparte tiene otros como que 2 de respaldo, ¿no? Entonces ya son configuraciones, obviamente muy, muy caras, pero bueno, son muy, muy rápidas para almacenar información. Les digo, esto podría usarse para estaciones de trabajo donde se trabajen, donde se hagan, perdón, renderizados
o cosas más pesadas en cuanto a cómputo, no nada más para generar ahí una imagen, ¿no? De que te pongas ahí a dibujar en Paint, pues no. Entonces, ya para trabajos un poquito más pesados y que requieran de una mayor velocidad para hacer más eficientes las tareas de diseñadores, de programadores, no sé. Entonces aquí otra, por ejemplo, otra tarjeta, en este caso de la marca ASRock, PCI Express, y ven ahí aquí sí quedaría perfecto un 0+1, pero con SSDs, ¿no? Vean, son puros M2 de 512 gigas, entonces, pues sí está en cuanto a performance, pues va a ser muy buena ese medio de almacenamiento, pero bastante caro, ¿no? Entonces, pues les decía que esta clase iba a estar cortita. Hay más configuraciones de RAID, ¿sí? Estas son las más básicas, 0 y el 1. Hay más configuraciones. Todo va a depender de las necesidades en cuanto a en dónde está esa computadora, o sea, qué tipo de negocio, qué tipo de empresa. Ahora, por ejemplo, hablamos de negocios que tienen impresoras 3D. Puede ser que ayuden a mejorar esos tiempos de enviar la información, los archivos hacia las impresoras, ¿no? Y que trabajen, bueno, ahí ya nada más estaríamos limitados, pero por el tiempo en el cual se impriman los modelos 3D, y también va a depender mucho de la impresora. Entonces puede tener ahí varias aplicaciones, pero normalmente es en servidores y estaciones de trabajo, ¿no? Entonces, voy a dejar hasta aquí la grabación. Ya saben, cuando termine, se tarda un poquito en generar, me mandan normalmente un correo por parte de Google y ya me dicen, pues ya quedó el archivo, lo descargo y ya saben, ahí pondré en la publicación correspondiente, pondré cómo voy grabando las clases, voy poniendo ahí la fecha para que en algún momento se pierden una clase, la puedan ver o la puedan repasar. Esta presentación está pequeñita, la voy a poner ahí en el Classroom para que igual recuperen ahí las notas, lo que quieran apuntar, si es que llevan ahí un cuaderno o un archivo con sus apuntes. Y pues bueno, vamos a finalizar la grabación.